La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy termómetro del empleo. Hoy desaparecen los ninis. Un mes más hemos vuelto a alcanzar otro récord de personas trabajando en nuestro país. España bate récord de 21,3 empleo. millones afiliadas a la Seguridad Social. Es el mejor dato desde que hay registros. 21,3 millones de afiliados. En concreto, 21.321.794. Nunca en España había habido tanta gente trabajando a la vez. Y lo que estamos viendo es ahora mismo un crecimiento que se sostiene. En el último mes se han creado 220.000 puestos de trabajo. En el último año, más de 500.000. Llevamos 49 meses consecutivos creando puestos de trabajo. Y llevamos 4 meses consecutivos marcando récords de empleo. Y todo esto es lo positivo hasta aquí. Nos faltan junio, julio y agosto, los 3 meses en los que el turismo suele contratar más. Y esto es exactamente lo que ha pasado hasta ahora. Y esto es exactamente lo que explica cómo hemos llegado hasta aquí. A través de un sector servicios, un sector turístico que está tirando y tirando y tirando y que hoy pone esta guinda a la valoración del Gobierno. Ministra de Seguridad Social. Que indudablemente consolida una tendencia, hay cambios cualitativos y cuantitativos que van a seguir estando presentes, fruto de ese esfuerzo colectivo y de esas políticas en la buena dirección. La afiliación va como un cohete en nuestro país, pero eso también quiero lanzar un mensaje muy claro. Seguimos trabajando de manera intensa porque pues hay personas que todavía tienen ese desafío de... Los datos de afiliación hoy son otra vez Estefanía Salvatierra. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Récord, ¿no? Sí, la creación de empleo acumula 4 meses de récords. Los 220.000 nuevos ocupados en mayo elevan el total de trabajadores a los 21.300.000. Una cifra, la de los 21 millones de cotizantes, que poco a poco se asienta en los registros de la Seguridad Social. ¿Qué sectores de actividad están detrás de estos nuevos ocupados? La hostelería y el comercio. Juntos concentran 4 de cada 10 nuevos afiliados, es decir, el 40%. ¿Y dónde se ubican? En la costa mediterránea. Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana se apropian de casi la mitad de los nuevos empleos. Así que estamos ante nuevos puestos de trabajo con un marcado acento estacional. Un dato más. El RETA gana 12.000 autónomos y con más de 3,37 millones registra su mejor marca en 16 años. Es un dato histórico, como es histórico también el dato de paro. El paro sigue bajando, 58.000 personas menos en las listas del SEPE, es el mejor dato de paro desde la burbuja inmobiliaria, desde que explotó en el año 2008. Este mes han salido de las listas del paro 58.650 personas, situándose el total de desempleados en 2,6 millones, la cifra más baja para un mes de mayo desde el 2008, que además contempla el número de jóvenes en paro más bajo. El dato es extraordinariamente bueno, pero el dato tiene una enorme sombra cuando hablamos de paro, y es que España sigue teniendo un paro estructural absolutamente monstruoso. En comparación con la Unión Europea, el dato de paro en la Unión Europea es del 6,5%, en España es del 11,5%, es del doble. El paro juvenil en España duplica y lidera ese problema en toda la Unión Europea. Así que sí, todas estas cifras son extraordinarias y sí, hay sombras todavía cuando uno se asoma a la calle. Hombre, mal, todo precario. He estudiado una carrera en biología sanitaria y luego he hecho un máster fuera en Alemania y sigue siendo muy complicado encontrar algo, así que... Yo estoy buscando sobre todo trabajo de mozo de almacén. A ver si hay suerte y encontramos algo. Mira, vengo a una entrevista, a ver si hay suerte. A ver si encontramos algo de trabajo. Sí. O alguna oferta así que nos llame la atención. Lo que sea. Lo que sea, porque aquí cada una ya hay historia de arte. Yo soy aquí maestra. Lo que tenemos es, vistas estas cifras y visto esto, 49 meses consecutivos de creación de empleo, 4 meses récords y el menor dato de paro desde 2008, visto esto y vistas las cifras, una radiografía. Y la radiografía es la hostelería, el turismo y los hoteles. Esto es lo que está tirando y lo que está viviendo su milagro. En junio, julio y agosto ese boom va a continuar. Así que la
clave positiva es la de el gran estabilizador de España. El turismo se está convirtiendo en quien ahora mismo evita impagos de hipotecas, el que permite mantener el consumo. El turismo está en estos momentos permitiendo que España crezca a tasas del doble a las de algunos socios de la Unión Europea. Y dicho esto, también la hostelería tiene su reverso y sus sombras. Primero, porque esa creación de empleo suele significar precariedad y suele significar estacionalidad. Llegado el invierno y el otoño, vamos probablemente a tener un problema. Segundo, porque la hostelería es el motor, pero no puede y no debe ser el único motor. Cuanto más empleo cabe ahí y cuanto más lejos nos va a llevar esto. Y tercero, porque esa hostelería ahora mismo está tan caliente que los servicios y los precios siguen disparándose y están generando una inflación que es muy difícil parar. Cuando la hostelería se calienta, cuando los precios de los servicios aumentan, esa inflación es más compleja de frenar, lo decía el propio Banco de España, que si tienes un problema de energía y que mañana se abarata y te abarata los precios. Cuando se calienta el turismo, dice el gobernador del Banco de España, esa mayor lentitud en la reducción de la inflación se debería a una evolución, una mayor persistencia de la inflación de servicios, que este ha sido siempre el patrón histórico, una evolución más lenta en su reducción para la inflación de servicios. Es más difícil de controlar esa inflación. Así que, insisto, hoy tenemos todas estas luces, 21,3 millones de afiliados, la menor cifra de paro desde el año 2008 y algunas de estas sombras. Estamos fiándolo prácticamente todo a un motor, y es el motor de turismo, hostelería y servicios. Eduardo Vandrés, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Tenemos un dato muy fuerte, muy sólido, 21,3 millones de afiliados y una fuente muy frágil, turismo estacional. Efectivamente, la hostelería, naturalmente por las fechas en las que nos encontramos, en el comienzo de la temporada de verano, es el sector que más empleo está creando. Sin embargo, con una perspectiva un poquito mayor, tomando referencias anuales o referencias incluso desde los momentos anteriores a la pandemia, los datos arrojan unas señales más esperanzadoras, porque otros sectores también de servicios, pero alineados con una mayor productividad, como las actividades científicas o técnicas, la información y la comunicación, o incluso actividades que son muy necesarias como la educación o la sanidad, también han presentado un dinamismo muy importante de creación de empleo, y en este caso no son actividades estacionales, y incluso me permito decir que algunas de ellas son actividades de gran productividad. Ajá. Lo que podemos estar viviendo es un cierto cambio de modelo, muy despacio. El turismo sigue tirando, pero empieza a haber otros sectores que pueden tomar el relevo, que pueden ser estabilizadores. Debe ser así, es así, yo creo que ya sí que es así, y realmente en eso debería incidir mucho más lo que llamaríamos la nueva política industrial, que debe dirigirse ya no tanto o no solo a la industria, para ganar en autonomía estratégica y en otras condiciones que están en la base de las necesidades de Europa en cuanto a determinados sectores industriales, sino que también esas políticas deben extenderse con una mayor incidencia a servicios de valor añadido, servicios de alto valor añadido que están presentando también un dinamismo muy interesante en el caso de España, y que creo que efectivamente poco a poco pueden ayudar a reorientar el modelo productivo, porque seamos claros también, lo que la industria va a generar son menos empleos que los servicios. Esto va a ser así, y por mucho que nos empeñemos en inversiones en el sector industrial, la industria está llevando a cabo procesos de automatización que reducen las necesidades de empleo, y la intensidad del capital es cada vez mayor. Por tanto, los servicios tienen que ser la base de esa transformación de la economía, de la estructura productiva española. Todo esto es empleo creado. Hablemos de paro registrado, porque hay una maldición que seguimos teniendo. Digo que el dato, de nuevo, vuelve a ser muy sólido. Tenemos la mejor y la menor tasa de paro desde el año 2008, pero seguimos duplicando el paro de la Unión Europea. Es un 6,5 allí, es casi un 11,5 aquí, más o menos. ¿Por qué esta maldición? ¿Por qué España no es capaz de bajar de los 2 dígitos? ¿Por qué no es capaz de cerrar esa brecha?
Bueno, esto es lo que los economistas llaman la tasa de paro no aceleradora de inflación, la tasa de paro estructural, vamos a decirlo en los términos más inteligibles, ¿no? Ese paro que no depende ya únicamente de los ciclos económicos, sino que está vinculado a cuestiones como la competencia en los mercados de bienes y servicios, donde España tiene todavía mucho trabajo por hacer, la competencia en las actividades profesionales, donde también hay todavía mucho trabajo por hacer, y bueno, yo creo que en ese punto, y la mejora también naturalmente de la productividad de muchos otros sectores. Yo creo que aquí hay que trabajar no únicamente con las políticas de empleo, sino con políticas de reformas estructurales que permitan aumentar la competencia y la capacidad, digamos, de emprendimiento y de innovación de pequeñas empresas. Le pido que no se retire, porque toda esta es la fotografía general. Hoy tenemos una muy particular, que es extraordinariamente llamativa. España fue, lo recuerdan ustedes, en el año 2008, la capital de los ninis, aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Llegamos a tener en aquellas fechas más del 22% de los jóvenes españoles que ni trabajaban ni estudiaban. Se acabaron las obras y se quedaron sin estudios y sin trabajo 1 de cada 5 jóvenes. Pero ese territorio nini hoy es un desierto nini. Entonces eran 1 de cada 5, hoy ya no son ni 1 de cada 10. Se ha menguado y menguado un fenómeno que escuchábamos en la crisis inmobiliaria. Ni estudiamos ni trabajamos porque estaba la cosa muy mala. Chunga. En España el dato es que un joven de cada 4 de 15 a 29 años son nines, o sea que no están ni trabajando ni en educación ni en formación. Es bastante frustrante ir cumpliendo años y decir todos mis sueños de encontrar una casa, independizarme, tener una familia, todas esas cosas que son normales, no puedes hacerlas. Ahora ya no. España tiene menos jóvenes que ni estudian ni trabajan que nunca. En 2023 no llegaban al 12,3%, menores de 30 años que ni estudian ni trabajan. Eran 1 de cada 10. Insisto, en la crisis inmobiliaria eran 1 de cada 5. Tenemos la misma tasa que Francia o menos tasa que Italia, donde hay un 16% de ninis, o Grecia, que tiene un 16% de ninis. Hoy lo que tenemos es un éxito de país. Los jóvenes han vuelto al mercado laboral o al mercado educativo y hoy el gobierno sacaba pecho de esto. La reducción de ese fenómeno de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, de los ninis, y que nos mete o sitúa a España de nuevo también en uno de los porcentajes más bajos, en el 12,3%, en un porcentaje muy similar al del resto de la Unión Europea. Es Joaquín Pérez Rey, el secretario de Estado de Empleo. El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, hoy decía: la evolución del empleo de los jóvenes crece a una tasa significativamente mayor que la del resto, la del total de afiliados, especialmente cuando tomamos como referencia temporal la aprobación de la reforma laboral, ¿no? Desde ese momento el empleo de los jóvenes ha crecido casi un 14%, que es casi el doble de lo que ha crecido el empleo desde... Eduardo Vandrés, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué este fin de los ninis? Bueno, posiblemente porque se está comprendiendo perfectamente que las posibilidades después de mejoras económicas, de encontrar trabajo, etcétera, están vinculadas a la realización de estudios posteriores a la educación secundaria obligatoria. Yo creo que eso es lo que está, poniendo de relieve que el empleo se valore más, ya no únicamente en función de los ingresos que se puedan tener, sino en función de la calidad, de la permanencia en el puesto de trabajo, y todo eso está vinculado con el nivel educativo. El nivel educativo es clave para explicar la tasa de paro, para explicar los salarios, etcétera, ¿no? Yo pienso que esto, pues puede estar llevando también al conocimiento de las familias y de los propios estudiantes de que merece la pena destinar un tiempo mayor de su vida a estudiar y a formarse profesionalmente antes que acudir al mercado de trabajo. De todas maneras, es importante también no solamente saber el número de chicos o chicas que están estudiando o que están trabajando, sino también saber en qué están estudiando, porque nos encontramos con que en España tenemos un alto nivel de estudios superiores
que no se corresponde después con las actividades que desempeñan estos egresados universitarios en sus puestos de trabajo. Es decir, que hay una supercualificación en muchos casos y, por el contrario, una falta de cualificación en actividades de formación profesional que, pues que demuestran que ahí tenemos una brecha importante todavía que cubrir. Es decir, que no solamente es que se estudie más, sino qué tipo de estudios y de formación estamos dando a los jóvenes. Pues, señor Vandrés, Eduardo Vandrés, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo. Esa última clave, en torno a estos ninis, es especialmente importante. La formación es determinante para el salario, no solo para el empleo. Es lineal. A mayor formación, menor paro. Pero es también, y esta es una batalla que reiteramos una y otra vez, clave para el salario. Quienes en España tienen niveles de educación inferiores al bachillerato registran medias, según los datos del Banco de España, de 29.200 euros. Este es el salario. Pero quienes tienen FP o bachillerato registran medias de 43.200, un 47% más altas. No solamente hay menos paro, hay más salario. Y quienes tienen niveles de estudios universitarios registran salarios de 68.600, niveles de riqueza de 68.600. Es casi un 100% más alto que quienes tienen estudios inferiores al bachillerato. Así que no hay debate. La formación es clave para no terminar siendo uno de esos ninis y el empleo y el salario vienen determinadas por esa formación. No hay ningún debate al respecto, pese a que se ha querido sembrar esa duda entre los jóvenes. Hombre, mal, todo precario. Pienso que sin la formación universitaria no vas a ningún sitio, pero no es lo único. De hecho, con eso solo no haces nada. Tienes que buscarte la vida. Pues mucho más trabajo que dinero de recompensa. Pienso que la formación universitaria a día de hoy es obligatoria y no se están dando mejores condiciones laborales. Es necesario tenerla para poder trabajar a día de hoy. Y es cierto el discurso de la frustración, el de decir que no es suficiente, pero es imprescindible. Sin ese requisito, el de la formación, sin ese requisito hay mayores tasas de paro y menores tasas de ingresos. Irte a vivir solo, eso ya es imposible. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.